Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a Pink Pill Podcast. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Adrián. ¡Woo! Bienvenido, Adrián. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, la verdad, tenía ya ganas de venir desde que me lo propusiste y nada, aquí estamos. A ver si sale algo chulo. Qué bien, muchísimas gracias por venir. A ti. Cuéntanos, para que te conozca nuestra audiencia, ¿quién es Adrián? Pues Adrián soy yo, hola. Y bueno, se me conoce sobre todo porque, bueno, soy psicólogo de profesión, trabajo de orientador con chavales, algo que he comentado muchas veces, y sobre todo en redes sociales me dedico mucho a la divulgación. Yo tengo un proyecto que se llama Al Descubierto, que es una asociación que llevo con otras personas, en la que nos encargamos de hacer divulgación sobre delitos de odio, discursos de odio, pseudociencias, desinformación, bulos y todo lo que tiene que ver también con la extrema derecha en general. En contra de, me imagino, Por ¿no? supuesto, En contra de en los contra delitos de. de odio. Pues no vaya a ser que alguien se piense que es que Adrián No, está a en contra. favor de la extrema derecha. Eh, Precisamente al contrario. Al contrario. Adrián está Correcto. en contra de la extrema derecha, ¿verdad? Correctísimo. Igual que yo, ya tenemos algo en común, Adrián. Es maravilloso Maravilloso. recibirte aquí después de haber recibido a personas que admiran, apoyan y añoran a Francisco Franco. O sea, es un placer tenerte aquí, de verdad. Estoy muy contenta de tenerte aquí, en serio, te lo digo de corazón. Es mutuo. Me encanta que haya nombres como tú, Adrián. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito más. ¿En qué consiste Al Descubierto? ¿Cómo nace Al Descubierto? ¿Cuál es un poco el motivo por el cual nace Al Descubierto? ¿Para combatir estos discursos de odio? ¿Por el tema de la machosfera? Un poquito, ¿cuál es vuestra orientación? ¿En Pues qué... mira, todo empezó porque yo tengo un amigo de toda la vida que hemos sido siempre un poco frikis de la política, ¿vale? Los típicos adolescentes que siempre están hablando de política y nos fascinaban los movimientos de extrema derecha. Nos ha encantado la historia, todo lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo, con el fascismo, con el franquismo. Y claro, siempre nos intrigaba cómo puede ser que con todos los crímenes y con todo el odio y con todo el mal que han hecho estos movimientos históricamente, poco a poco no estuviesen estando cada vez más en boga y hubiese gente que los defendiera. Entonces, durante todos nuestros años recientes nos hemos dedicado un poco pues, a estudiarlos, a entenderlos y demás, hasta que llegó la pandemia y vimos un boom bastante grande de todos estos movimientos, que ya venía con Vox, que ya venía con Trump, ¿verdad? Y dijimos, joder, ¿por qué no lo convertimos en algo, ¿no? Con todo el conocimiento que tenemos, porque no nos dedicamos a estudiarlo de manera, digamos, formal, a entenderlo de verdad y a fabricar herramientas contra esto, porque veíamos a la gente muy perdida, tanto a políticos profesionales como a activistas de toda la vida, que hacían mucha divulgación de sus propias ideas, pero no conseguían establecer estrategias o herramientas contra estos nuevos movimientos y ni siquiera entenderlos. Y fallaban mucho a la hora de hablar de ello. Y así nació El Descubierto. El Descubierto nace hoy, 5 años hacemos ya, esta semana más o menos. ¡Qué Hacemos bien! ya... ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Qué bonito! Vuestro hijo cumple 5 años. Totalmente, totalmente. ¡Qué guay! Y porque nació justo en plena pandemia, en abril de 2020. Y a partir de ahí, pues montamos el colectivo y empezamos primero a escribir artículos y demás. Y a partir de ahí, pues poquito a poco haciendo más vídeos, un podcast y bueno, muchas cositas. Genial, Adrián. Muchísimas gracias. Y cuando hablas en pasado y dices, no es que veíamos a la gente muy perdida porque había una falta de conocimiento o porque ha habido como un auge, ¿hablas en pasado o crees que este problema sigue siendo actual ahora mismo? O sea, Sí, claro. ¿crees que ha habido alguna manera de solucionar toda esta ignorancia que esconde el tema del discurso de extrema derecha o el auge del discurso de extrema derecha? Es muy complicado, porque la verdad es que cuanto más lo estudias, más te das cuenta de la complejidad que tiene. Y claro, varitas mágicas no tenemos. Pero sí que es verdad que
a medida que lo íbamos estudiando y conociendo este fenómeno, estos nuevos discursos, ¿no? De la derecha alternativa que se llama, o de la alt-right, que esto viene mucho pues, de Steve Bannon, ¿no? Que fue el asesor de Donald Trump, y bueno, hay un... ¿De la alt-right? De la alt-right, ¿no? Que se llama derecha alternativa estadounidense. Ah, ok. Es Alternative right. ¿no? Correcto, ¿vale? Es como se le conoce... El diminutivo. Exactamente, es lo que Mood, que es un politólogo experto muy famoso en extrema derecha, llama cuarta ola de la extrema derecha. Que es que de nuevo estos discursos resurgen, pero siempre que resurgen vienen disfrazados de cosas, ¿no? Vienen con una nueva estrategia, una nueva imagen. Evidentemente la extrema derecha de ahora no es la misma que la de los años 20, ¿vale? Es decir, cada vez que ha ido resurgiendo, ha ido cambiando mucho su tónica, mucho su discurso y demás. Pero si lo estudias un poco al final, termina siendo... Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2011, 2012, 2013, cuando empezábamos a investigar a toda esta gente y a todo este tipo de discursos que empezaban como a fraguarse, sobre todo en Internet, fuimos adivinando cómo todo iba a pasar. En plan de, a partir de 2015-2016, ¡pam!, va a venir la primera ola. Y en cuanto haya una pequeña crisis o un pequeño problema a gran escala, se van a disparar. Y justo, 2016 gana Trump, 2018 Vox entra en el Parlamento de España, entre 2015 y 2020 la extrema derecha triplica resultados en Europa, y en 2020 con la pandemia, que es la crisis que nosotros avecinábamos, ¡pum!, se disparan. Y fue de, ostras, pues si estamos acertando en todo... Pero en el tema de... o sea, es un poco como el pulpo Paul, pero versión política, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué Venga. pasa? Que nos habíamos quedado mucho en la teoría, como nos pasa a mucha gente. Y dijimos, no, pero vamos a intentar buscar una manera práctica de hacer frente a esto. Y en eso llevamos desde al descubierto 5 años, y es verdad que alguna cosita hemos ido aprendiendo, pero todavía estamos muy lejos. Es decir, es un problema que evidentemente, como tú has comentado, que por eso era la pregunta, está, vamos, más en boga que nunca. Claro, efectivamente, está a la orden del día. Me Efectivamente. preocupa que me hables de la cuarta ola del fascismo, Sí. bueno, de los discursos neoliberales, podemos afirmar fascistas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vale. Porque el feminismo, o sea, realmente estamos en la tercera ola todavía, ¿no? Que se dice. El otro día, de hecho, me preguntaba mi amigo Nazario en una pequeña entrevista que hicimos informal que si yo soy feminista de la tercera ola, y yo le respondí que me siento feminista del tsunami más que de la tercera ola, porque a mí me gusta pues como ser bastante revolucionaria, ¿no? Sí. Revolucionaria desde una perspectiva pacífica, porque mientras que la extrema derecha, desde mi punto de vista, es muy agresiva y muy peligrosa, a mí me gusta más pues defender como una perspectiva como más pacifista. No soy de las que queman contenedores, aunque a veces la verdad es que motivos no faltan. Como el tema del caso de Dani Alves, que hemos visto la resolución hace poco, son cuestiones que de verdad tocan los derechos más fundamentales de las mujeres, y hay veces que a pesar de pues todos mis esfuerzos por mantener una perspectiva pacífica, dan un poco ganas de la revolución. Es normal. El feminismo actualmente es el feminismo más pacífico que existe. De hecho, la primera ola del feminismo, que fue la de las sufragistas, Sí. que surge justo después de la Primera Guerra Mundial, fue un feminismo bastante violento. Bastante de salir a la calle a pegarse tortas si hacía falta. Pues mira, me encanta que me digas esto, porque muchos de nuestros invitados nos han respondido cuando les hemos preguntado por su oposición al feminismo, diciéndonos que el feminismo de antes sí que tenía sentido, que el feminismo de antes sí que lo apoyaban, pero que ahora ya no tiene sentido el feminismo. Pues ¿sabéis cómo se consiguió el derecho al voto? Con revolución, como nos está contando Adrián. Adrián sí que tiene una opinión formada, fundamentada, sí que ha estudiado lo que significa el feminismo y la historia del feminismo y lo que es el feminismo. No rechaza el feminismo desde una perspectiva ignorante y desde la falta de conocimiento, como hacen muchos de los invitados que hemos tenido aquí y muchos de los hombres que apoyan el tema de la machosfera. Y precisamente es la cuestión de la machosfera la que me preocupa muchísimo hoy en día. ¿Qué opinas de esta nueva manera? Porque al final lo que ha encontrado, yo creo, el fascismo que llamas de la cuarta ola es una vía por la cual llegar a muchísima gente, que es la vía de las redes sociales. Correcto. Y es muy preocupante porque se están aprovechando, desde mi punto de vista, mi hipótesis es que se están aprovechando de la falta de conocimiento y de la ignorancia de las nuevas generaciones venideras. Tenemos mucha información al alcance de todas y todos, pero hay muy poca reflexión
O sea, con toda esa información no hay reflexión, no hay conocimiento. El conocimiento no nace del acceso a la información. El conocimiento nace de la reflexión crítica acerca de la información que obtenemos. Pero, sin embargo, creo que hoy en día no hay reflexión crítica. Solo hay absorción de unos discursos fáciles de el bueno y el malo, blanco y negro, todo como muy radical, y no se profundiza nada, ¿no? Claro, es que yo creo que hay que hacer una diferencia bastante grande entre la izquierda y la derecha política en cuanto a nos enmarcamos en los derechos humanos, ¿no? ¿Qué diferencia a la derecha de la extrema derecha? ¿Vale? Sobre todo, bueno, hay muchas cuestiones que se podrían entrar ahí, pero voy a destacar dos. La primera es el marco liberal. Es decir, tanto la izquierda como la derecha política, como la entendemos habitualmente, se enmarcan dentro de lo que se llama racionalismo político. Es decir, intentan argumentar desde la razón sus posturas políticas, aunque luego a la hora de convencer a la gente puedan utilizar la emoción. Sin embargo, la extrema derecha apela todo el tiempo a la emoción. De hecho, rechaza de plano el racionalismo. Eso ya lo decía Adolf Hitler en el Mein Kampf, y es decir, todo autor de extrema derecha ha rechazado de pleno lo que se llama entonces positivismo y conocemos como racionalismo, y por ende el liberalismo también, es decir, atentan directamente contra las bases mismas de la democracia. Y otra diferencia muy importante es que mientras que la derecha apuesta normalmente por el conservadurismo, es decir, por mantener más o menos lo que ya hay, y no seguir avanzando porque se considera que las estructuras tal y como funcionan están bien y como mucho hay que reformarlas un poquito, la extrema derecha apela a lo que se llama tradicionalismo o ultraconservadurismo, que es una vuelta al pasado. Efectivamente. Una glorificación de valores que ya están más que superados, y por eso dicen aquello de que, por ejemplo, Vox decía aquí en España que el gobierno de Pedro Sánchez es el peor en 80 años. ¿Por qué dices eso, sabiendo que por medio está la dictadura franquista? Porque tú de verdad crees que los valores que había en la sociedad franquista, no tanto la dictadura franquista, pero sí cómo se construía la sociedad en aquellos tiempos, eran mucho mejor. Y que por lo tanto ahora lo que está pasando con tanto avance es una pérdida de los valores occidentales y no sé qué. Pero fíjate tú que el discurso este de la pérdida de los valores occidentales se dijo por primera vez en el año 1918. Hay un libro que se llama La decadencia de Occidente, que luego fue uno de los pilares del nacionalsocialismo y del fascismo, que ya se estableció en aquella época, que ya se construyó en aquella época, y que después de más de 100 años se sigue argumentando lo mismo, ¿no? Es que Occidente está en decadencia. Digo, Occidente lleva en decadencia 100 años. Claro. Es decir, cada vez se apela más a un pasado que en realidad es inexistente. Ese pasado nunca existió. O sea, en los años 20 se apelaba a un pasado idílico. En los años 50 se apelaba a un pasado idílico. Se anhela a algo que es utópico. Claro, y muchas veces también se anhela ese imperio, ¿no? Ese momento del país en el que era grande, en el que era poderoso, claro, en el que era... Que dices, bueno, yo no sé, a la edad media no querría volver, a los años 50 tampoco. Entonces, claro, la extrema derecha se sale de los márgenes. Efectivamente. Totalmente, se sale de los márgenes. Está en otra onda totalmente distinta. Y esta obra sobre la decadencia de Occidente sirvió como precedente para el Holocausto. Sí, claro. O sea, que estamos ante sí, un peligro de un nuevo... Bueno, de hecho, yo creo que ahora mismo está habiendo un nuevo... Mira. Holocausto en Tierra Santa. Exactamente. Mira, una cosa que yo digo mucho, que poca gente lo sabe, uno de los pilares de la extrema derecha es el negacionismo, ¿vale? Sí. Es decir, negar realidades objetivas que tienen que ver con la ciencia. Pero claro, si yo niego la realidad o parte de la realidad, necesito construir una alternativa. ¿Y cómo lo construyo? Con la teoría de la conspiración. Es decir, yo me creo pues que hay un gobierno oculto en las sombras, un nuevo orden mundial. Lo que ahora se llama el movimiento woke. El movimiento woke, mira, se ha llamado lo woke, se ha llamado Agenda 2030. Pero es que antes de eso estaba el marxismo cultural. Sí. Antes de eso estaba el nuevo orden mundial. Sí. Antes de eso estaba el contubernio judeo-masónico comunista internacional. Judeo-masónico. Eso lo decía Franco. Fíjate, porque ahora precisamente se está demostrando que, o sea, lo que estamos viendo hoy en día es que el sionismo precisamente lo que apoya es a la extrema derecha, ¿no? Exactamente. Pero es que lo que las teorías antisemitas del nacionalsocialismo, que de hecho, si partimos del, como estaba comentando antes, si seguimos tirando más hacia atrás, desde el contubernio judeo-masónico comunista internacional, ya vamos a los protocolos de los sabios de Sion,
que es la teoría de la conspiración que está en el origen de todas las teorías de la conspiración de la extrema derecha que manejamos hoy en día. Es verdad que se ha desviado tanto que ya prácticamente nadie habla de la cuestión judía, porque evidentemente eso ya no vende y las estrategias a nivel de geopolítica han cambiado mucho y hoy en día el sionismo es aliado de Occidente. Claro. Pero, por ejemplo, los nacionalsocialistas actuales tradicionales siguen estando contra todo el tema judío y demás. Pero el origen es exactamente el mismo. Todas las teorías de la conspiración que manejan partidos como Vox, Trump y toda esta gente beben de las grandes conspiraciones que crearon hace 100 años los nazis. Efectivamente. Y eso se dice muy poco. Es decir, joder, es que toda tu teoría política está montada sobre el fascismo. Aunque hoy en día no seas fascista, seas otra cosa o busques otra cosa. Pero el origen es el mismo. Pero sin embargo, yo creo que hay algo que sí que cambia las circunstancias radicalmente, que es que en la época de nuestros abuelos, ¿no? En la época pues cuando Hitler comenzó a realizar todas estas atrocidades en contra del pueblo judío, sí que había como una sensación en toda Europa de que lo que estaba sucediendo era completamente injusto, completamente denunciable, completamente deplorable, y había un señalamiento colectivo a nivel pues, prácticamente mundial de que este señor estaba cometiendo una atrocidad. Sin embargo, ahora hay un apoyo, o sea, el desconocimiento y la ignorancia hacen que se acuse de antisemita a todo aquel que está en contra de lo que está haciendo Claro. el gobierno de Israel. Lo que has dicho del desconocimiento, que también lo has comentado antes, evidentemente eso es súper importante, el desconocimiento, la manipulación, la apelación a la emoción, la glorificación del pasado. Todo esto al final es lo que atrae a un montón de gente, sobre todo gente joven, a ese tipo de discursos. Pero fíjate que es curioso que has comentado, ¿no? Que cuando surgió el nazismo y el fascismo en la época, años 20, años 30, fue súper denunciado. No, fue permitido que te cagas. Mira, toda la derecha tradicional y todas las grandes empresas financiaron el fascismo y el nazismo y lo auparon. Y todos los países democráticos que podían enfrentarse a él miraron para otro lado. La guerra civil en España se levantó Franco y aquí no nos ayudó nadie. Ya. Porque Franco aquí hizo un golpe de Estado apoyado por potencias extranjeras, por Italia y por Alemania. Y aquí vinieron voluntarios que querían luchar contra el fascismo, mientras que Francia e Inglaterra dijeron que pa' qué. Y no fue hasta que empezaron a verse amenazados sus intereses y sus países y sus sociedades cuando empezaron a hacer algo contra el fascismo. Porque la Unión Soviética se veía como algo mucho más peligroso. Claro, efectivamente. Y claro, la amenaza exacto, era un poco la de la Unión exacto. Soviética. Y hasta que no hubo una guerra mundial y se dio cuenta de todo lo que había hecho Hitler, nadie se tomó en serio la amenaza de los nazis. Vaya. Nadie se la O tomó sea en que los serio. derechos humanos no importan ni ahora ni en aquel entonces. Si es que O sea, no importan. A mí personalmente me importan y considero que a ti también, seguramente. Pero Claro. a nivel como global no importan los derechos Claro, humanos. pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuándo surge? En la ONU, ¿no? Claro, en el año 48 surge después. En el año 48, coincidiendo Con la cesión del territorio a este nuevo gobierno de, Exacto. llamémoslo, Israel, con vuestro permiso, ¿vale? Claro. No obstante, hay una lectura histórica que se hace de la Guerra Civil Española, ¿vale? En referencia a que la Guerra Civil Española fue un campo de batalla de ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Lo fue, sí. ¿Crees que podríamos también extrapolar esto a que Tierra Santa está siendo territorio de ensayo para una posible Tercera Guerra Mundial? Pues mira, es muy complicado hablar en esos términos, porque el mundo que tenemos hoy en día, a pesar de que hay muchos paralelismos con los años 20 y los años 30, evidentemente yo tampoco soy un gran experto en geopolítica, pero sí que es verdad que yo veo circunstancias muy diferentes. Hoy en día la economía funciona de manera distinta, está muy globalizada y, por ejemplo, si hoy en día estalla una bomba en Tokio, pues hay crisis económica en todo el mundo. Entonces, quiero decir, una guerra mundial no le interesa a nadie. Y cuando a la gente poderosa no le interesa una guerra mundial, muy probablemente no la haya. Yo no creo que vaya a ser una guerra tal como la conocemos, o sea, una guerra armamentística y demás, aunque bueno, sí que está habiendo una... Podría pasar, podría pasar. Claro. Yo lo veo poco probable. Lo que yo creo, lo que está sucediendo con estas guerras localizadas, como Israel, como Siria, como Sudán, Congo.
como el Congo, como en Ucrania, es una guerra por recursos clave. Eso sí que se va a dar y cada vez se va a dar más. Son guerras por recursos clave y por el control de lugares clave. Israel es el bastión de Occidente en Oriente Medio. Pero yo creo que esto, a ver... Y ese es el objetivo de... Además de que yo no lo califico de guerra, porque cuando un ejército se enfrenta a un pueblo, no es una guerra, porque es un ejército enfrentándose a un pueblo completamente desarmado, a un pueblo que la mitad de la población tiene menos de 15 años. Estamos hablando de algo muy grave que está sucediendo y que está sucediendo con el dinero de todas y todos. Sí, Cada vez que vamos a comernos una hamburguesa a un sitio muy conocido que empieza por Mac y acaba por Donald's, cada vez que tomamos una cola de la marca más conocida del mundo, una Fanta, etcétera, etcétera, y pensaréis que yo sigo financiando a este gobierno, pero en la medida de lo posible pues he tratado de cambiar todo lo que consumo, porque con mi dinero no se aniquilan niños y niñas. Con mi dinero no. Con el vuestro, pues mira, si os sentís bien y os podéis ir a la cama tranquilos, por mí fenomenal, pero creo que estamos ante algo muy serio. Estamos ante una crisis humanitaria global. Se están aprovechando de este desconocimiento que yo creo que va increciendo y que va acompañado de una falta de empatía y de una manera de tenernos a todos muy alejados de lo que significa realmente, pues el ser humano. Creo que de verdad yo estoy muy preocupada y de hecho una de las vocaciones mías a la hora de hacer este programa es tratar de recuperar un poco esa sensación de humanidad y de empatía. Respecto a esto, quiero un poco retomar otra vez la idea de cómo la machosfera y de cómo el discurso de la hombría y de la necesidad de sentirte como constantemente muy hombre, o en el caso de las mujeres quizá no hay tanto auge de la... Bueno, sí que hay como cierto sector que se dedica a el que volvamos a ser como muy femeninas, no en un sentido... desde mi punto de vista positivo, sino en un sentido pues reaccionario, ¿no? En plan, que volvamos pues a la cocina, al hogar, a la cocina, a esperar tranquila y por supuesto, sin poner absolutamente ningún inconveniente a tu marido cuando llegue a las tantas de la madrugada o cuando haga lo que le da la gana o cuando te falte el respeto. Yo creo que esto al final esconde pues una negación, como tú decías, y una invisibilización de pues muchos factores que pueden pues seguir alimentando a los más privilegiados en este sentido. Privilegiados desde un prisma muy reducido, porque al final, ¿qué privilegio es sentirte también pues asfixiado, desde mi punto de vista, por unos patrones que son inalcanzables también? Cuéntame un poco también tu experiencia como hombre. ¿Crees? O sea, mi hipótesis es que el rol de hombre es muy difícil también de cumplir. O sea, hay unos estándares muy férreos, muy cerrados. Claro. Muy asfixiantes desde mi punto de vista. Evidentemente, en la sociedad en la que vivimos y de hace un montón de años, existe lo que se llaman roles de género. ¿Qué son roles de género? Al final, un rol de género se podría resumir como lo que se espera de ti socialmente en cuanto a comportamiento, vestimenta, trabajo, etcétera, muy grosso modo, porque evidentemente nunca es una definición exacta y va variando a lo largo de la historia, pero es lo que se espera de ti y cuanto más lo cumplas, teóricamente la sociedad más te va a reforzar en ese sentido y cuanto más te salgas de ese patrón, más discriminaciones vas a sufrir. Pero además de eso, los roles de género están relacionados de manera discriminatoria. Es decir, hay una relación de poder entre ambos en la cual la mujer está por debajo. Entonces, ¿en qué perjudica a la mujer? Evidentemente en esa relación de poder en la que se ve discriminada. ¿En qué puede perjudicar al hombre? En que cuando se sale de ese rol de género, evidentemente la sociedad le da la espalda en muchos sentidos, que eso también le pasa a la mujer. Efectivamente. Es decir, a las mujeres, quiero decir, de manera prácticamente indiscutible para mí, lo va a pasar infinitamente peor, porque está en una posición de opresión, pero es verdad que al final es una cuestión de lógica para mí. Es decir, si se espera de mí socialmente una serie de cuestiones, se está coartando mi libertad. Y se acabó, quiero decir, se está coartando mi libertad. Es decir, si yo quiero ahora, por ejemplo, yo qué sé, llevar falda por la calle, no voy a caminar ni 3 calles.
sin que me digan algo. Claro, Es efectivamente. decir, y es súper absurdo, es un trozo de tela que además, como me vaya a Escocia, no me van a decir nada. Claro. Es decir, es un poco absurdo, ¿vale? Es decir, a mí, por ejemplo, ya me pasa con el pelo largo, con el hecho de llevarlo tintado, o con el hecho de simplemente defender el feminismo. Claro. Es decir, hay un montón de cosas que, como no me da la gana a tenerme ese rol de género, y además, ¿sabes lo gracioso? Que la inmensa mayoría de las personas no cuadran en ese rol de género. Efectivamente, nadie. O sea, ni Pues- siquiera los machos alfa, más alfa. Rodri, cariño, desde aquí te mando un besito. Es que siempre que pienso en los machos alfa me acuerdo muchísimo de ti y tengo muchísimas ganas de que vengas y te abras con nosotros, porque al final yo creo que en el corazoncito de todo macho alfa, al final hay sentimientos, hay emociones frustradas que hay que compartir. Hay un niño de 15 O sea, años. no, Hay es un niño de cierto, 15 pero años dentro de yo cada también macho llevo alfa. una niña adentro y soy una mujer de 28 años. Es que todos tenemos un niño, niña o niñe interior Pero ¿cuál con es- el que tenemos que... ¿Cuál es el discurso que- de los machos alfa? Claro. Por ejemplo, hay un vídeo de Rodri, hola Rodri, hay un vídeo de Rodri Hmm. y de muchos otros, porque has dicho Rodri, pero no es Sí. el único, que dice, por ejemplo, aquello de la amistad entre mujeres y hombres no es posible. Claro. Y tú, ya está, porque tú lo dices. Pues yo sí que quiero ser tu amiga, Y de Rodri, jope. porque tú lo dices y dices, es que son, de verdad, son discusiones y afirmaciones que cuando tienes 15 años también Claro, efectivamente. están ajustadas a tu nivel Pero, emocional, pero luego- ni siquiera a los 15 años. Es que yo a los 15 años ya era amiga de la mitad de chicos de mi clase. Sinceramente. Pues según él, Según él, según todos él- quieren algo conmigo, porque si no, no son amigos Yo míos. voy a ir más allá. Y si Que- quieren algo contigo, ¿quiere decir eso que no son tus amigos o qué? Efectivamente, claro, una cosa no quita la otra. que me parece- Pero sí que es cierto que yo pongo la mano en el fuego, aunque mucha gente no se lo crea, pongo la mano en el fuego que tengo amigos que son mis Claro. hermanos de toda la vida, con los que, o sea, ni yo quiero nada con ellos, ni ellos quieren algo conmigo. De Por hecho, solo se me supuesto. viene uno a la cabeza, ¿vale? Guille, te quiero un montón. Por Un besito. supuesto. Pero tampoco es una amistad menos amistad Claro por el que hecho no. de que haya atracción. En absoluto. Hombre, claro. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, yo he tenido malas experiencias con personas en las que confiaba mucho, que pensaban que eran mis amigos de toda la vida y al quedarme dormida han intentado meterme mano. A ver, eso es distinto. Las Eso es cosas distinto. como son. Eso es Esto distinto. sí que es cierto que puede pasar. Claro, eso ¿vale? es distinto. No obstante, eso no quita que no pueda existir una amistad entre hombres Claro. y mujeres con o sin atracción, como tú bien Claro. estás. Yo creo que el fundamento está en el respeto. Claro, en sí, en sí, sí, minimizar o, bueno, Y en la más que honestidad. minimizar, eliminar las faltas de respeto de hombres hacia mujeres y también de mujeres hacia hombres, pero lamentablemente, como decías tú, yo creo que nosotras sufrimos bastante más faltas de respeto por parte del sexo opuesto que a la inversa. O sea, yo nunca le he metido mano a ningún amigo mío mientras dormía sin su consentimiento, desde luego. No obstante, yo sí que creo en la premisa de que no es que nosotras estemos peor o vosotros estéis mejor. Sí que es cierto que hay un sistema patriarcal que beneficia a la idea del hombre blanco, heterosexual, pero sin embargo, esta idea asfixiante nunca es suficiente. Hablábamos el otro día, Claro. Nazario y yo, por ejemplo, del tema de los gatillazos. Los gatillazos que se producen en el entorno de la intimidad sexual se pueden trasladar también a un gatillazo psicológico o emocional. O sea, la necesidad de esta hombría constante y este nivel tan alto de requerimientos hacia el hombre genera gatillazos emocionales constantes, una frustración constante. O sea, yo diseñé este programa partiendo de la premisa de que ser hombre hoy en día, para mí, yo creo que también es muy difícil. Entonces, quiero que me cuentes tú tu experiencia como hombre, sobre todo también en tu adolescencia. Nos has comentado también que trabajas con adolescentes. ¿Cómo es el sentir que, pues, por ejemplo, no llegas a un estándar determinado como hombre en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de el físico y estar fuerte y estar musculoso? ¿No crees que también es un poco absurdo? Claro que es absurdo. A ver, yo he tenido la ventaja de que a mí me la ha pelado mucho. es Muy decir, bien. ¡Ole! Para mi- mí esta es la masculinidad que queremos. Claro, mi proceso de socialización, por lo que sea, no ha sido excesivamente masculino en el sentido de que me ha dado absolutamente igual lo masculino que pareciera o lo que no pareciera. Muy bien. Siempre me ha dado bastante igual. Es verdad que, hombre, a quien no le gusta estar fuerte, estar sano, eso está claro. Y cuidarse, eso no hay ningún problema. Yo voy al gimnasio y he hecho siempre deporte. Pero nunca me ha preocupado el qué dirán, el sentirme hombre o no sentirme hombre. Pero sí que veo que la gente
y sobre todo en hombres jóvenes, es como un estándar. De hecho, los adolescentes entre ellos cuando bromean o cuando se tiran pullas, ¿qué es lo primero que atacan? La masculinidad. Que si Claro. maricón, que si mírate, que si tirillas, que si no sé Eres una cuánto, nena, eres ¿no? una nena. Típico, fijaos en la trascendencia que tiene este insulto. Pero ¿en qué momento ser una nena es algo despectivo? Si las nenas somos maravillosas. Exactamente, ¿no? Pero claro, el hecho de parecerte al otro género te excluye del otro. O sea, o cumples un rol o cumples el otro, pero no puedes Claro. estar a medias. Entonces, Cuando en la realidad todos tenemos rasgos que se asocian a un género en concreto o al otro. O sea, es que Claro. además no son rasgos biológicamente. Nos quieren convencer de que nosotras biológicamente somos calladitas, tranquilas y modositas. Mira, cariño, yo biológicamente soy de todo menos eso, ¿vale? O sea, es a más, mí mi cuerpo me pide salseo, movimiento, actividad. ¿y qué pasa cuando una mujer tiene carácter o se queja o pone los ovarios encima de la mesa? Que me han llamado a mí masculina porque confunden Masculina. masculina con masculona, bebé. Y O- eso está muy mal. O que eres una histérica, o que eres una loca del Por coño. supuesto, el tema de la histeria femenina. De hecho, la histeria femenina ¿Sabes? fue un diagnóstico, o sea, una O que eres enfermedad las dos. que diagnosticó Sigmund Freud en su día, para la cual la cura fue la invención, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Este señor, que era muy misógino, obviamente, el padre del psicoanálisis, del cual pues podemos obtener bastante sabiduría en torno a lo que significa la psicología, porque además une psicología y filosofía y es una lectura muy interesante del ser humano, pero sí que podemos ver que el tema de hablar de envidia de pene, por ejemplo, son cuestiones muy misóginas, ¿vale? Que se Hombre. tienen que leer entre líneas y leer, pues eso, Ojo con cuidado. Freud, ojo con Freud. Ojo con Freud, claro, Que cuidadosamente. era un machista adicto a la coca, básicamente. Exacto. Mira, conozco bastantes machistas que tienen adicciones muy similares. Fíjate, qué casualidad. Se dice Sí. también que es un poco la droga de la derecha, ¿no? Sí, O sea, mientras que pero la- por el tema del dinero creo yo que Sí, es más que claro, nada. bueno. Y porque te También tira hay para drogas adelante, que se asocian a la izquierda. Drogas igual Sí. que te relajan más y te dejan con menos Sí, ganas pero bueno, de trabajar. hay mucho estereotipo ahí, también Claro, te digo. exacto, sí, Pero por bueno, supuesto. volviendo al tema de los roles, al final me hace mucha gracia porque la lectura que yo hago como psicólogo y como profesional con el tema de los chavales y también, por ejemplo, con las tasas de suicidio más alta en hombres, sí. con el hecho de que sean los protagonistas de la inmensísima mayoría de los delitos violentos y con el tema de ciertos problemas de salud que sufren, yo lo veo muy íntimamente relacionado con el hecho de que se tenga que cumplir un determinado rol de género. Y la solución que proponen este tipo de Efectivamente, discursos claro. es reafirmarte todavía Claro, más en ese exacto. rol. Y Es como- precisamente la causa de estos delitos violentos. O sea, precisamente la causa de estos suicidios es. Bueno, no Sí, sé. sí. Suicidios, De- desviviciones. Claro, efectivamente, pero es que quizá esta palabra es mejor omitirla. ¿No? Eso Bueno, como queráis. la causa de acabar quitándose la vida, ¿no? Es algo que está intrínsecamente relacionado con esas presiones y esa asfixia constante que desde mi punto de vista sufrís los hombres. De hecho, sin ir más lejos, el tema del triple asesinato en América a manos de un señor famoso que era fan de Andrew Tate ha sido muy sonado estas últimas semanas, ¿vale? Esta persona ha acabado con la vida de su expareja, de la madre de su expareja y de la hermana de su expareja. Ha acabado con la vida de 3 mujeres después de haber estado viendo un montón de vídeos de Andrew Tate y pues que no creo que Andrew Tate tenga la intención de que hayan personas que acaben con la vida de mujeres, pero sabiendo que es una consecuencia muy probable de un discurso de odio como este, además también hemos escuchado como este mismo señor, Andrew Tate, dice, no, es que si una mujer ya no quiere estar con, o sea, ya es maltratada o algo así, pues que tiene la libertad de irse de la relación. ¿Qué sucedió? Que esta mujer puso fin a esta relación y este señor decidió acabar con su vida. Porque prefería que ella estuviera muerta que a que ya no fuera su novia. O sea, Claro. Sobre el tema de quitarse la vida, 2 apuntes. Aunque, por un lado, aunque es cierto que los hombres se quitan la vida al doble que las mujeres,
las mujeres lo intentan más que los hombres. Pasa que los hombres aciertan más. ¿Vale? Es un dato que se suele decir poco, pero las mujeres intentan quitarse la vida más a menudo que los hombres. Claro, quizá también tiene que ver Vale. por un poco con esa... Eso- De que igual llegas a ese momento y dices, ostras, pues no tengo como el coraje suficiente como Exacto. para llegar a hacer eso. Vale. Yo también lo relaciono con una mayor impulsividad en hombres y con una peor gestión emocional. Pero fíjate, en el tema de los delitos violentos Claro. y en el tema de la violencia con las mujeres, se juntan muchos factores, ¿no? Por un lado, evidentemente está una gestión emocional muy pobre, que te lleva a muchas cosas. Por ejemplo, se sabe por estudios que a los hombres les cuesta muchísimo más construir redes de apoyo sólidas. Les cuesta mucho más hacer amistades profundas, les cuesta muchísimo más sociabilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso a qué les lleva? A generar una mayor dependencia con las mujeres. Porque además tenemos por otro lado que su gestión emocional es tan pobre que no se expresan afectivamente Claro. con su red de apoyo, sobre todo con otros hombres. Efectivamente. ¿Quién está sosteniendo la salud mental de ese hombre? Las mujeres. Normalmente la madre o, O la la novia. o la novia. Claro, total. Entonces, ¿qué pasa cuando la novia se va? Claro. No, ¿Vale? no. Que, pues eso. Es que además estos de la machosfera lo que dicen constantemente es ni se te ocurra mostrarle tus debilidades a tu novia porque entonces se va a aprovechar de tus debilidades y te va a dar en el talón de Aquiles porque entonces o sea, es el discurso de que nosotras somos malas. Exacto. O sea, Cuando de son que las nosotras cuidadoras. somos malvadas, Sí. de que nosotras queremos haceros daño y eso no es así. Desde el primer momento lo dije. Me dirigí a Rodri en concreto y le dije, Rodri, estamos aquí para ayudarte, para escucharte, ábrete con nosotras. Es un poquito lo que yo también quería encaminar Si son las en máximas, este programa. Si son las máximas cuidadoras. Y a todo esto se junta con, evidentemente, el hecho de vivir en una sociedad patriarcal que hace que los hombres, de manera mayoritaria, evidentemente esto siempre es generalizando, ven a una mujer como un objeto. Es decir, se ve a la mujer como un instrumento para reforzar tu propia masculinidad. Porque si yo no tengo sexo, entonces no soy un hombre. Porque si yo no tengo pareja o no tengo hijos, no voy a ser hombre. Porque si no soy padre, no soy hombre. Y se ve a la mujer como un instrumento, como una cosificación. Claro. ¿Vale? Y por eso de ahí muchos comportamientos de piropear a la mujer por la calle, de no respetar su espacio personal, de meterle mano mientras duerme. Sí. Y cuando tú juntas todo eso, tienes un caldo de cultivo terrible que el feminismo Claro. intenta abogar por reducirlo o por Sí. eliminarlo, y sin embargo estos discursos machistas te dicen, no, tú te tienes que Claro. reafirmar todavía más en todo eso porque las malas son ellas. Claro. Y tú dices... Es que yo creo que hace 10 años... Reduciéndolo mucho, ¿no? Porque tampoco creo que digan que las mujeres sean malas. Pero me refiero, señalan a los movimientos emancipadores como el feminismo o como la izquierda, como los que intentan pervertir las relaciones sociales y sembrar odio, cuando el problema es de base. A mí me da la sensación, no sé si es porque he ampliado un poco más mi entorno y demás, pero yo creo que hace 10 años la gente no tenía como... nadie se atrevía a decirte, no, es que te piropean por la calle porque has salido así vestida. Entonces, si sales así vestida, pues estarás buscando que te piropeen, ¿no? Y esto es un poco un discurso que se ha vuelto a retomar ahora en la actualidad y que me Sí. parece muy peligroso. A mí me lo han repetido 500 veces cuando he puesto sobre la mesa que he sufrido pues acoso callejero y demás, porque a mí precisamente un hola guapísima, buenos días, pues no me molesta. Pero lo que comentábamos del tema de en el autobús, hombres que te tocan y además parece que lo hacen como sin querer, ¿no? Y te rozan y no sé qué y no sé cuánto. Esto es un problema social muy grave. Pero hay mucha Está muy hipocresía. normalizado. Hay mucha hipocresía porque cuando por ejemplo, se saca una ley Sí, que intenta luchar contra eso, dice, ay, es que ya no vas a poder decir nada. Pero vamos a ver. claro. De que todos sabemos, Claro, parece un poco que... cuando hablamos de acoso callejero, todos tenemos en mente de qué situaciones estamos hablando. Exacto. De el coche que te va siguiendo. Claro, nos quieren del llamar tío en el exageradas. autobús. Nos quieren que no llamar sé qué. exageradas. Y lo exagerado es lo que... O sea, de verdad, que hay muchas veces que pienso, ojalá llevara una cámara para grabar, porque hay veces que ni siquiera yo misma me lo creo. O sea, y ni siquiera tiene que ver con cómo voy vestida, porque el otro día me puse un vestido hasta los pies que me cubría un montón con una abaya de estas preciosas de estilo del norte de África, que vas súper tapada, porque precisamente era un día en el que no me sentía muy a gusto y no me apetecía ni que me piropeasen ni que me acercasen. Y estuve caminando desde un recorrido desde La Plata hasta mi casa y 5 hombres, en total conté 5 hombres que me decían cosas. Patri, ¿tú sabes a qué edad
empiezan las mujeres a recibir acoso callejero. A los 14, yo empecé a los 14 años. Cuando Pues- me iba a la parada del autobús, incluso hombres que me seguían hasta la parada del autobús. La media son 11 años. Y la primera agresión sexual a los 9. Quiero decir, no tiene que ver con el cuerpo. ¿En España? Sí, no tiene que ver ni con cuerpo ni con cómo vistas. Ya, exacto. Es una cuestión de cosificación hacia el cuerpo de la mujer. Efectivamente. De creer que es de mi propiedad y puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Y no es necesariamente una creencia consciente, es una creencia arraigada. Claro. El hecho de ver a la mujer como otra cosa diferente a lo que tú eres Sí, y que por lo no tanto como tienes el sujeto. derecho, claro, no como sujeto activo, sino como Efectivamente. sujeto pasivo. Pero a mí lo que me preocupa es que yo hace ya más de 10 años que leí El segundo sexo y leí a Simone de Beauvoir y identifiqué como muchos problemas, muchas cosas de las que ella decía, ¿no? Las pude ver en la realidad de mi entorno. Pero ahora, 10 años después, siento que no solo no hemos avanzado, sino que lastimosamente considero que hemos retrocedido. Claro, a ver, sobre los datos, es verdad que en materia de igualdad hemos ido avanzando. Pero es verdad que la parte, digamos, más reaccionaria, más discriminatoria, se ha hecho mucho más visible. Hay más denuncias, se señala más, y la contrapartida, además, tiene una reacción más fuerte, yo creo que en muy buena medida empujada por estos discursos. Es muy complicado decir aquello que, como pasó con el agresor sexual aquí en Valencia, que decir que por ver vídeos de un tío blanco hetero o de Andrew Tate te vas a poner a agredir sexualmente. No. Nadie dice eso y nadie apoya eso. Pero es verdad Que hay una correlación. que hay ciertos discursos que crean un espacio donde Claro. ciertas personas comparten ideas, actitudes, conceptos y pensamientos que refuerzan el machismo estructural. Claro, y esto os lo está diciendo un psicólogo. Que sí, que O sea, exactamente. no os lo está diciendo cualquiera. No es que yo, que soy feminista, me lo estoy sacando de... No, no, Exactamente. no. Es que existe una correlación. Exactamente. Y, por supuesto, tú puedes ser el tío más de izquierdas y feministas del mundo y ser un agresor. Por supuesto Por que hay- supuestísimo. Porque al final Claro. la variable que importa para ser agresor es que seas un Claro. hombre. ¿Y a ti te han acusado alguna vez de ser una aliada que quiere aprovecharse para Hombre. acercarse a las mujeres y ligar con nosotras? Claro que sí, constantemente. Constantemente. Y a mí me hace muchísima gracia porque cuando la gente me dice, no, pero tú te haces feminista para ligar con mujeres. Y yo digo, pero vamos a ver. Punto uno. Mis ideas son mis ideas y no las vendo por Y nada. además que hay muchísimas mujeres que no nos olvidemos que el feminismo no es algo ni Exactamente. exclusivo de las mujeres, ni todas las mujeres son feministas. De hecho, conozco muchísimas mujeres que no son feministas. Ser mujer no te hace feminista. Efectivamente. Entonces, cuando a Y mí ser me- hombre no te hace machista, tampoco. Exactamente. Cuando a mí me dicen, no, pero es que tú es eso, te haces feminista para ligar con mujeres. Yo digo, a ver, naturalmente, si yo creo en unas determinadas ideas, me llevaré mucho mejor con personas que crean en esas ideas. Efectivamente. Entonces, pues sí que es cierto que si yo, como hombre que apoya el discurso feminista, pues a las mujeres que también apoyan ese discurso, pues esa parte les resulta atractiva, pero igual que si a mí me gusta el rock y me conozco a una chica que le encanta el rock, pues también tendremos eso en común y será más probable que le atraiga. Ahora bien, eso no quiere decir que ni por ser feminista ligue más, ni que yo apoye una idea política con el objetivo de tener sexo. O sea, es una idea prepuber, una idea de adolescentes. ¿Y tú crees que tú no podrías como construir una relación sentimental de pareja o una relación afectivo-sexual con una persona que no comparta tus valores? No, No podrías. no. Creo que, desarrollo si quieres, creo que para mí, al final esto va un poco de las prioridades que tú tengas a la hora de construir un vínculo con alguien. Entonces, para mí es muy importante, tanto para una amistad como para cualquier otro tipo de vínculo, tener una visión del mundo muy parecida. Porque Vale. de ahí se derivan un montón de cosas. Entre ellas, pues, nuestra perspectiva sobre los derechos humanos, sobre las discriminaciones, sobre lo que nos mueve a la hora de vivir, ¿no? De nuestros objetivos vitales. Entonces, si no comparto eso, me parece extremadamente complicado, tampoco voy a decir que es imposible, pero me parece extremadamente complicado tener un proyecto de vida con alguien, en una persona como yo, que además le cuesta muchísimo construir vínculos. O sea, si me pones ese obstáculo de por medio, pues ya Claro. más complicado. ¿Me puedo relacionar con alguien que tenga otras ideas diferentes a mí? Sí, indiscutiblemente. Puedo hablar, me puedo tomar una caña, puedo Exacto. compartir espacios. Ahora bien, que sea alguien importante en mi vida, eso es otro cantar. Ya es diferente. Exacto. Sin embargo, yo creo que incluso
entre personas que tenemos como valores muy similares en cuanto a los derechos humanos, el feminismo y demás, que son valores para mí también fundamentales, también discrepamos bastante entre nosotras. O sea, yo creo que hay una cosa que es bastante propia de la derecha, que es como estar todos muy unidos por un objetivo común, ¿no? Que es proteger sus intereses económicos, proteger sus privilegios y demás. Ellos no lo ven así, ¿eh? Ellos no lo ven así, no. Pero sin embargo, esto es una hipótesis mía. Yo creo que la izquierda, sin embargo, nos centramos muchísimo más en discutir sobre pequeñas diferencias y pequeñas cosas que irnos a la labor de construir un bien común y un poco confrontar ese discurso de ultraderecha, porque al final yo creo que toda la derecha se está convirtiendo en ultraderecha. O sea, yo creo que el centro derecha es un campo que no existe. Bueno, el otro día escuché discutir a Ayuso con una señora de Vox sobre el tema del que hablaban de bandas latinas y de agresión a bandas latinas a las que la señora de Vox quería deportar. Y entonces Ayuso le decía, ¿pero deportar a dónde? Si han nacido en España y son ciudadanos españoles. Y claro, me llamaba un poco la atención el estar de acuerdo por primera vez con Ayuso en algo. Sí, hombre, a ver, Ayuso no deja de pertenecer al Partido Popular, que en teoría es una formación liberal conservadora, aunque Ayuso es, para mí, mazo trampista. O sea, claro, exacto, tiene un discurso muy alt-right, con Sí, Miguel Ángel Rodríguez alt-right. detrás, que fue asesor de José María Aznar, o sea, al final es Claro, una marioneta efectivamente. del neoliberalismo más fuerte y más con raíces más ultraconservadoras. Pero bueno, también tiene que tener el límite en algún sitio, ¿no? Al final también te Sí. tendrás que diferenciar de Vox en algo. Con lo que decías de que la derecha está separada, perdón, que la derecha está unida y la izquierda separada, Sí. fíjate que ellos perciben lo mismo, pero al revés. Que entre ellos siempre se están peleando, pero a la izquierda la perciben muy unida. ¿Vale? Y yo creo que la diferencia fundamental es que la izquierda tendemos a señalarnos y a mostrar divisiones muy en público, Sí. mientras que la derecha lo oculta, sabe ocultarlo un poquito más. Sabe cuidar mucho mejor su imagen de cara al público. En plan, esto de resolver los problemas en casa, ¿no? Exacto. Un poco también lo que dicen cuando hablamos de Exacto. violencia, ¿no? Claro. O sea, al final era muy, muy típico antes decir que las cuestiones de violencia de género se resolvían en el ámbito Exacto. privado, ¿no? Algo así. O sea, claro. A la izquierda Que nos te ha- pegue tu marido ya lo solucionarás tú en tu casa. Exacto. Que nosotros no te vamos a ayudar. A la izquierda nos ha gustado mucho repartir carnets y hacerlo de manera visible y con orgullo. Claro. Yo creo que la derecha Sí que es cierto. Yo creo que la derecha no tanto, y la derecha está mucho más cómoda en la indefinición ideológica. Claro. Aunque eso también, Precisamente, sí. aunque eso también está cambiando ahora. ¿Vale? De hecho, tú escuchas cualquier discurso, por ejemplo, de Infoblogger, Sí. y él ve a la izquierda súper unida. Claro, también es verdad que él ve, por ejemplo, que en España tenemos un gobierno del PSOE que ha conseguido poner de acuerdo a un montón de partidos diferentes y mantener un gobierno estable durante un montón de años. Y dices, claro, es que desde su perspectiva estamos a tope. Claro. Estamos ahí. Pero yo hago un análisis que es que al final la izquierda es feminista, la izquierda es animalista, Sí. la izquierda es pro derechos humanos, pero ¿qué es la derecha? La derecha al final no es nada. La derecha es antifeminista, antianimalista. ¿Y en qué se basan? En decir, no existe la violencia de género, Claro. no existe la violencia hacia los animales, ¿no? O sea, la tauromaquia no es violencia a los animales, la tauromaquia es un mundo maravilloso en el que los toros viven fenomenal y ya te gustaría a ti ser un toro de Lidia, Claro. porque ha vivido mejor que tú. Y luego le clavamos 5 o 6 estacas mientras disfrutamos del sufrimiento animal. No, porque amamos a los animales y porque esto es tradición y es cultura. Y la violencia de género no existe, porque hay violencia por parte de las mujeres también. Entonces, claro, o sea, se basan en lo que tú comentabas, en la negación constante. O sea, Claro. no son nada. Ellos no te van a decir, somos machistas, ¿vale? O sea, frente al discurso feminista, no van a decir, somos Claro. machistas y somos maltratadores de animales. No, te van a decir, somos antifeministas. Correcto. Y somos antianimalistas. Claro. Y respetamos muchísimo a las mujeres y respetamos muchísimo a los animales. Claro, Por Dios. Yo haría una diferencia ahí entre la derecha liberal y la ultraderecha, porque la derecha liberal, por ejemplo, Pero la ultraderecha no es liberal. no, la ultraderecha, hay una parte que es ultraliberal O sea, en lo económico,
Por supuesto, En lo económico. Bueno, y también muy de boquilla. Tú ves Claro. a Trump que tiene de liberal. Ya, Con el tema de los aranceles, el proteccionismo, no tiene nada de liberal. claro. Que tiene de liberal Milei, que sí que ha recortado y ha quitado tal, pero que tiene de liberal, si es un autoritario de cojones. Madre mía, es que a mí de verdad que me preocupa muchísimo Claro. el panorama mundial actual, Claro. político. Creo que no tenemos políticos a la altura. O sea, si Valle Inclán levantase la cabeza y viese a Trump, diría, menudo esperpento, y haría así, se volvería a Es meter que en tal la cual. tumba. Es que tal se cual. volvería a meter en la tumba, porque Trump es un esperpento. ¿Cómo puede ser que un personaje o sea, Y un agresor sexual. exacto, pero que se le ve la misoginia a leguas y que tiene un discurso vacío de contenido, Claro. vacío de conocimiento? ¿Cómo puede ser que esté dirigiendo el país, o sea, el país más Porque lo han elegido. poderoso Mira, del mundo? volviendo un poquito a la diferencia, ¿no? Porque la derecha como tal, la derecha tradicional, sí que acepta cosas, sí que acepta ciertos pactos, ¿no? Sí que acepta que hay violencia de género, sí que acepta, es decir, la derecha liberal y conservadora tradicional, al final, poco a poco, va aceptando ciertos consensos y se marca dentro de lo que se conoce como liberalismo, ¿no? Lo ¿Pero que he tú crees comentado que antes. aceptan que hay violencia de género o venden un poco que no? Nosotras somos feministas, ¿no? Un poco... las feministas, o sea, las de izquierdas se quieren apoderar del feminismo y ahora nosotras somos Claro. también feministas porque No, pero queremos que la mujer trabaje. Existe una corriente del feminismo que es el feminismo liberal y está ahí, quiero decir que fue... ¿Pero qué es el feminismo liberal? Pues la primera ola del feminismo fue feminismo liberal, por ejemplo. Quiero decir, hay El una- sufragismo. por ejemplo. Y fue un feminismo o sea, fue una ola violenta. Claro, hombre, es que las cosas antes iban un poco a hostias. También hay que contextualizar las cosas en Sí, la entender época. las cosas en su ¿Vale? contexto. Luego el feminismo ha ido volviéndose cada vez... Pero yo no creo se- que fuera liberal, sino que estaba liderado por las liberales. Claro, pero es que antes el liberalismo era algo revolucionario. Claro. Claro, cuando tú Es que la gente ni siquiera entiende qué es el liberalismo. El liberalismo es lo que está funcionando ahora, ¿vale? Es la idea de capitalismo más derechos humanos. Efectivamente. Es decir, hay un liberalismo social, que es la defensa de las libertades civiles y del individuo, que es la libertad de expresión. La democracia que tenemos se llama democracia liberal. Claro. Es decir, que tú votas y tienes unos representantes. Y eso Pero se yo junta cua- con el libre mercado. Claro, efectivamente. Cuando dices capitalismo más derechos humanos, creo que es capitalismo puro y duro y lo de los derechos humanos es más un adorno. Hablando de adorno, precisamente quería retomar la cuestión que comentábamos el otro día sobre Adorno y Horkheimer, porque me parece muy interesante. O sea, vamos un poco a iluminar a las personas con conocimiento. ¿Qué es la alienación? ¿Cuál es el proceso mediante el cual calan tanto estos discursos de odio? Si hubiera una sociedad crítica, si el individuo fuese un individuo capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, si los derechos humanos verdaderamente fueran un pilar fundamental en nuestras vidas, ¿crees que calarían tanto estos discursos neoliberales? Porque al final... Evidentemente no. O sea, Evidentemente no. El discurso de la extrema derecha, y es lo que también lo diferencia de la derecha, es la antipolítica. efectivamente. Es decir, es la reacción. Hmm. Es decir, tú me presentas esto y yo lo rechazo. Exacto. ¿Por qué? Porque patatas con jamón. O sea, lo Claro. rechazo porque hay enemigos ocultos. Porque somos unas porque los mentirosas, inmigrantes. victimistas... Es- eh, hay una crisis mira, hay una hipótesis que yo manejo mucho y que a veces me critican por ella, que es que yo creo que la extrema derecha cumple una función. Bueno, ya es una función muy clara. Y ya lo dijo Antonio Gramsci, que fue un marxista italiano que estableció aquello de la hegemonía cultural. Gramsci mola mogollón. Estableció aquello. Tenemos un italiano en el equipo. Gramsci se preguntaba, ¿cómo puede ser que las masas obreras voten al fascismo? Gramsci es de los años 20, vio a Mussolini llegar al poder, ¿cómo puede ser? Pues él en la cárcel, que estuvo en la cárcel mucho tiempo, teorizó sobre ello y dijo, ya está. Y desarrolló el concepto que hoy llamamos hegemonía cultural. Es decir, este sistema se sostiene en la medida en que la gente cree en ese sistema. Es decir, hay unos valores Claro. que hacen que tú cuando los aprendes, de Claro. alguna manera justifiques ciertas desigualdades. Claro. Y por lo tanto, si tú quieres que las masas obreras dejen de creer en el capitalismo y apoyar al fascismo, tienes que ganar una batalla cultural sobre eso. Es decir, tienes que esos valores que han ido aprendiendo en el capitalismo, como por ejemplo la meritocracia, el individualismo, Sí. etcétera,
tienes que desaprenderlos. La por cultura otros del valores. esfuerzo, ¿no? Exacto. Que vaya Por cultura del otros valores, esfuerzo. ¿vale? Y por eso la derecha está tan pesada, la extrema derecha, en el tema de la hegemonía cultural. De hecho, la extrema derecha moderna, y unos datos que van a ser muy interesantes, la extrema derecha moderna, que ha resurgido de repente, lleva desde... O sea, de nuevo, ¿no? Este auge que hemos tenido estos últimos 10 años, llevan estudiando esta estrategia de comunicación desde los años 60. Hay un señor que se llama Alain de Benoit que vio cómo en los años 50 y años 60 los partidos de izquierdas no paraban de perder elecciones, pero sin embargo sus valores y sus ideas sí que se iban impregnando en la sociedad. Y rescató de Gramsci la idea de batalla cultural. Y dijo, pues yo voy a ser un gramsciano pero de derechas. Claro. Y empezó a tejer lo que se llama... todos sus estudios, que vienen de un think tank que se llama Grece, culminaron en un libro que se llama La Nueva Derecha, en el año 81, y es uno de los pilares que luego utilizó Steve Bannon para la campaña de Donald Trump y que ha tejido los pilares fundamentales de la nueva derecha. Por y ejemplo, la machosfera está directamente de hecho, relacionada con esto. De hecho, o sea, gobierna Pedro Sánchez, pero en España hay un hate hacia la izquierda constante. Exacto. Pues Alain de Benoit creó un concepto maravilloso que se llama etnopluralismo. Etnopluralismo. Claro, porque dice, a ver, yo soy racista, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos aprendiendo hoy en Pink Pink? Me encanta. Claro, dijo, a ver, yo no estoy a favor de la inmigración, dice Alain de Benoit, que además era francés, colonialista a tope, Argelia lo peor, ¿vale? ¿Cómo puedo justificarlo? Pues me voy a inventar un concepto que se llama etnopluralismo, que es, yo no voy a decir que hay razas inferiores o superiores. Yo voy a decir que cada etnia se desarrolla mucho mejor en el lugar en el que nace. Claro, efectivamente. Entonces, es que los blancos, ¡buah! Somos los que hemos inventado el conocimiento. Entonces, que se queden allí en África, que es donde mejor están, que claro, no vengan. Exacto. ¿No te parece que es lo mismo que decir yo no soy racista, soy ordenado? Es que esa frase viene de ahí. Es que todos los conceptos que estamos manejando hoy en día desde la extrema derecha, los discursos racistas, xenófobos, vienen de décadas y décadas y décadas de estudios. ¿No ves que todos repiten lo mismo como loros? Como un dogma. Y encima están todos coordinados por una red internacional del odio que te cagas. Y todos los grandes empresarios poniendo pasta. ¿Sabes por qué? Porque como dijo Gramsci, el viejo mundo el viejo mundo muere y nace el nuevo. Y entre medio nacen los monstruos. Eso lo dijo Gramsci. Y eso es la extrema derecha. Y eso es lo que estamos viviendo. Hablábamos el otro día también del tema de las eras, que se habla también hoy en día mucho de que estamos ante el final de esta era. Uh-huh. Y lo que viene después, ¿qué es? ¿Cuál es el panorama con el que nos vamos a encontrar con todo esto? O sea, claro. No lo sé. Al final, con todo este auge de las tecnologías, todas las horas que pasamos enganchados al teléfono, y no solo nosotros y nuestra generación, sino los más jóvenes, o sea, las personas que tienen ahora mismo 18 años o 15 años o 14 años, ¿cuál es el nuevo percal? O sea, nosotras, ¿no? Que parecía que la liberación sexual en la época post-franquista en España era como casi un logro del feminismo, ¿no? El destape, el tema de la época del destape. Y ahora se ha convertido en... O sea, el capitalismo ha sabido darle la vuelta al destape y darle la vuelta a sentirte dueña de tu propio cuerpo para convertirte en esclava de la estética, esclava de tu propio cuerpo, una casi constitución, por no decirlo con P y con R, de nuestro cuerpo en todos los niveles. O sea, aunque no te dediques al ámbito del trabajo sexual, estás sexualizada en el ámbito del trabajo. O sea... En cualquier ambiente en el que trabajes, aunque trabajes de comercial, trabajes de camarera, trabajes de cara al público, trabajes incluso como profesora en un colegio, o sea, estás condenada a que se te sexualice en tu trabajo. Si eres una mujer atractiva y si no eres una mujer atractiva, también, porque se hablará precisamente de lo gorda que está la profesora, lo poco atractiva que es la profesora, que no habrá tenido sexo con su marido porque entonces está amargada y tal y cual. O sea, las mujeres estamos ante la mirada constante de la hipersexualización. Claro. Y hay una doble moral en cuanto a nuestros cuerpos. Hay una doble moral. Hay una doble moral en cuanto a nuestros cuerpos porque parece que ahora destaparse es la norma y taparse está condenado.
pero al mismo tiempo que se nos juzga muchas veces, en muchas ocasiones, por destaparnos, porque no somos lo suficientemente modestas o porque no somos el tipo de mujer con la que contraerías matrimonio porque lleva minifalda y lleva escote y entonces va provocando a los demás, ¿no? Esto es un poco algo que se ha vuelto a retomar con todos estos discursos reaccionarios de la machosfera. Pero cuidadito, ¿cómo se te ocurra cubrirte la cabeza con un velo? Porque si te cubres la cabeza con un velo te vamos a prohibir entrar en la escuela. El machismo, además, es algo propio de otras culturas y no de la nuestra, ¿no? O sea, ahora se señala como que el machismo es extranjero, el machismo viene de fuera. Hombre, claro. No, perdona. Claro. Es que junto a la cosificación que comentaba al principio sobre el cuerpo de las mujeres, está lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente a la cosificación? El control y la capitalización de los cuerpos. Es decir, la mujer como instrumento o como cosa va a hacer lo que a mí me sirva. ¿A qué va a servir? Pues a los intereses del hombre de turno, ¿vale? Es decir, para lo que a mí me pueda servir, pero también para intereses mercantilistas o capitalistas. Es decir, a mí me va a parecer fatal que enseñes tu cuerpo voluntariamente en redes sociales. Exacto. Pero luego, pues pornografía a tope. Ah, claro. Si Vale. lo haces dentro de una estructura económica que beneficia al patriarcado, está bien. Pero, si claro, lo haces en el ejercicio... Ah, espera. Enseñar lo que viene siendo el pecho en una manifestación en plan... Oh, aquí estoy sacando pecho y mostrando mi pecho porque me da la gana y porque es una reivindicación de que mis pechos son míos y que son una parte más del cuerpo humano y de que unos pechos de una mujer y unos pechos de un hombre, pues al fin y al cabo, desde mi punto de vista, pues es un cuerpo y ya está, y es lo mismo. Exactamente. ¿No? Pero entonces, claro, ahí somos unas locas feminazis que cómo se nos ocurre enseñar las tetas en la calle. Pero, si enseñas las tetas en OnlyFans, es que eres libre para tomar las decisiones que quieras. ¿Sabes, cariño? En el ejercicio de tu libertad, en esto consiste el liberalismo, en apelar constantemente a la libertad y disfrazar la opresión de libertad. Por eso la extrema derecha... Esto es lo que quiero que muchas os deis cuenta y no caigáis en ese juego. De verdad, que uno de mis propósitos con este programa no es ni hacerme famosa ni hacerme millonaria, que ojalá. Sí, claro, ya que nos ponemos. No obstante, mi objetivo principal es concienciar tanto a vosotros de que no es necesario que cumpláis todos los roles que se os imponen para que nosotras os queramos igual, como a vosotras convenceros de que este discurso es muy peligroso. Porque yo me lo he planteado más de una vez. Menos mal que me ha pillado con 28 y no con 18. Claro que es peligroso. Porque seguramente hubiera caído en esta trampa. Claro que es peligroso porque además detrás está, repito, la idea esta de el control, de que la mujer pues tiene que servir para lo que tiene que servir. Y claro, siempre te van a decir aquello de no, pero tú puedes hacer lo que quieras. Exacto. Tú dices, ya, yo puedo hacer lo que quiera, por ejemplo, yo no soy homófobo, yo no soy racista, que cada uno haga lo que quiera. Y dices, ya, tú estás a favor de que cada uno haga lo que quiera, pero en realidad lo correcto es hacer esto y esto. Por lo tanto, si lo correcto socialmente es una cosa, entonces yo no tengo libertad total para hacer lo que yo quiera, porque voy a estar siempre bajo la lupa de la sociedad, voy a ser juzgado, porque cuando gente como, por ejemplo, J. Red Pill, un saludo J, dice cosas como... si te comes 80 pitos con gatos y vino será tu destino. Claro, eso además es una frase en la que se dirigía a mí. Exactamente, pero bueno, he puesto J como ejemplo, pero en honor a la verdad, no lo dice solo él, ni ha sido el primero en decirlo. Pero al final con este discurso que no es de J, repito, es de mucha gente que defiende este tipo de discursos, con esa frase en realidad que están diciendo, que si no haces lo que ellos defienden, te vas a quedar sola y borracha. Eso es lo que están diciendo, que o cumples con este rol o no te va a querer nadie. Claro. Es la misma frase de, es que si haces esto nadie te va a querer. Pero ya lo dije en su día en el programa, pero si te quieren, tía, que te quieran por quién eres y por realmente, por tu esencia, por tu forma de ser. Y si no te quieres tú primero, nadie te va a querer bien. O sea, una persona que te quiere cambiar, es que sin ir más lejos, ayer estuve con una amiga mía que acaba de empezar una relación que en un principio parecía maravillosa y yo, ay tía, qué bien que estés enamorada y de verdad que qué guay, porque yo también quiero manifestar el amor y que venga un hombre que me quiera y me adora y me adore y me cuide. Pero es que esa relación que en un principio parecía maravillosa, a los pocos meses se ha convertido en deja de hacer esto porque no me gusta, porque me hace sentir inseguro, porque me hace sentir mal. Y además no se lo comunica él a ella desde una perspectiva sana. Se lo comunica con una imposición constante. Claro. Que malas somos nosotras por ser libres
O sea, Claro, es que me faltas al respeto haciendo Claro. eso. Es que me estás faltando al ¿Y respeto. qué causa esto en las víctimas, en nosotras, ¿vale? Porque al final nosotras somos las víctimas. Ellos también lo pasan fatal, ¿eh? Porque el chico por dentro lo estará pasando fatal y no le deseo que lo pase mal ni a él ni a ella. Él se ve la víctima. Pero ella está pasándolo mal. Y pongo este ejemplo, pero es que se puede extrapolar a relaciones que yo he tenido, relaciones que han tenido casi todas mis amigas y muchísimas relaciones que veo a mi alrededor en la sociedad. O sea, cuando tú empiezas a tomar decisiones tipo, ¿me pongo esto o mejor no me lo pongo por si le molesta? Quedo con un amigo para tomar un café, por ejemplo, con mi amigo Miguel el cámara, o es que le va a molestar a mi novio que yo me tome un café con Miguel. Cuando es mi compañero y mi amigo de trabajo. Es que la amistad entre mujeres y hombres no es posible. No existe. Entonces, estáis vendiendo todo un discurso que provoca malos tratos luego en una pareja. Porque si yo cojo y hago eso y mi novio cree en la machosfera y cree en vuestros discursos, se raya conmigo y me dice, tía, es que ahora has quedado conmigo para tomar un café y yo tengo todo el derecho del mundo a enfadarme. No, perdona, no. Es que estáis defendiendo unos valores muy peligrosos, profundamente peligrosos. Y hablamos mucho de la machosfera y de la manosfera y en general de los discursos machistas más radicales, pero no existirían si no fuera sobre la base de una sociedad que lo permite. Y me explico. Hemos crecido en una sociedad que cree en una cosa que se llama amor romántico, ¿vale? Y lo voy a reducir mucho en que hemos aprendido, por norma general, patrones muy tóxicos de relacionarnos y de vincularnos entre nosotros y entre nosotras. Y a tragar, y aguantar por amor, porque cambiará. Exactamente. Por la promesa eterna de que va a cambiar por ti. De que el amor todo lo puede. Y no es así. Y ojo. El único amor que lo puede todo es el amor por ti misma. Exactamente. Y ojo, que esto es bidireccional. Es decir, los hombres también hemos aprendido a relacionarnos desde patrones tóxicos, tanto de ejercerlos como de sufrirlos. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres se suma tema de machismo, tema de patriarcado, tema de roles de poder, tema de discriminación, pero los hombres también tendemos a romantizar patrones tóxicos de conducta, a cederle a nuestra pareja nuestra contraseña, a dejar que nos vigile, a ser celosos, porque es que si no soy celoso, la otra persona no se da cuenta de que la quiero. Efectivamente, madre mía, es que de verdad que... Y se crean relaciones de dependencia a la que se suman todo esto que estamos hablando, de no construir redes de afecto alternativas, que además, desde la idea de amor romántico, el principal pilar emocional y de apoyo que vas a tener es tu pareja. Claro. Entonces descuidas amistades, descuidas familia, es decir, eso todo un caldo de cultivo terrible, claro, que siembra la tierra para luego discursos mucho más radicales. Efectivamente. Yo quiero apuntar, ¿vale? Que nosotras, obviamente, o sea, mi intención con todo esto, de verdad quiero recalcarlo, porque recibo muchos ataques por parte de los haters. Sí, bueno, las personas brillantes normalmente recibimos. Como tú también. No, pero dilo, ¿qué tipo de hate recibes tú y qué tipo de hate recibo yo? A ver, yo recibo hate por mi forma de vestir, por mi forma de ser, mensajes como, qué buena estás, qué lástima que seas feminista, es una pena que seas feminista. O sea, tu cerebro importa una mierda, lo único que importa es tu cuerpo. Y retomo una frase que me encanta de Gata Katana: déjame ser algo más que un cuerpo. Déjame ser, no. Ni siquiera déjame. Es que yo incluso... Déjame en paz. No, déjame en paz, déjame por ahí. Pero reinvento esa frase y es que lo que digo es que soy mucho... En mi biografía antes tenía, soy mucho más de lo que ves aquí. Creo que lo sigo teniendo. Sí, lo sigues teniendo. Pero es que también soy mucho más de lo que ves aquí en persona, ya no solo en Instagram. Soy mucho más que esto, soy mucho más que mi parte física. O sea, mi cuerpo para mí es muy importante y cuido muchísimo mi cuerpo, cuido mi alimentación, hago ejercicio. Obviamente me gusta ponerme guapa, lo disfruto, pero disfruto también muchísimo leerme un libro, aprender cosas nuevas, conectar con mi intelectualidad, conectar con mi espiritualidad, que sé que es un ámbito en el que quizá no estés completamente... Él es más cientificista que yo, sí, podríamos más materialista, afirmar. Sí. Yo, sin embargo, soy como muy mística, me gusta mucho hablar de energías. También ahora con todo esto de la energía femenina y la energía masculina, quieren engañarnos otra vez hacia un esencialismo retrógrada, pero yo
transformo ese discurso y admito y reconozco que desde mi punto de vista existe la energía femenina y existe la energía masculina, pero existen ambas en todos los seres humanos. O sea, se llama energía femenina, pero también se puede llamar yin y yang en lugar de energía femenina y energía masculina. Se puede llamar energía de la acción y energía del descanso. O sea, para continuar trabajando necesitas descansar. O sea, en todo hay... dualidades. Claro, dos energías que se complementan. Ya no solo en una pareja, también puede haber una pareja homosexual en la cual haya dos energías que se complementen. Se asocia con lo femenino y se asocia con lo masculino un poco para seguir defendiendo este discurso de los roles de género constantemente y no ver un poquito más allá. Pero si todos admitiéramos que tenemos una parte masculina y una parte femenina y nos reconciliásemos con esa parte, de hecho yo creo que la homofobia y el ataque constante hacia personas que no encajan en los moldes estrictos de los roles de género viene muchas veces de hombres que no se reconcilian con su parte femenina, que son incapaces de decir, tengo emociones, tengo sentimientos, lloro, lo paso mal... Quizá tengo incluso ganas de explorar mi punto G, que por cierto lo tenéis todos en el mismo sitio, en un lugar maravilloso llamado culo. Sí, cierto. Yo voy a contar sobre esto. Evidentemente mi perspectiva es menos espiritual, por no decir que no es espiritual, pero sí que es verdad que al final hay una parte, cuando tú te adhieres a una serie de roles de género, hay una parte de ti que se mutila. ¿Vale? Le podemos llamar lo que sea. Y voy a contar una experiencia porque yo he trabajado con hombres penados por violencia de género en reinserción y hacíamos... Qué duro. Muy duro. Y hacíamos talleres con ellos y bueno, ¿no? Un yo montón no de podría, cositas. Un montón de cositas. Uy, yo he tenido trabajos muy, muy guays sobre ese tema. Yo he trabajado en centros de menores, yo he ido ahí a lo duro. Yo he estado con lo hardcore. Con menores es distinto, porque Con lo todavía hardcore. yo creo que hay esperanza, ¿no? Pero una persona adulta que ha cometido delitos en contra de los derechos humanos y de las mujeres... Bueno, yo soy psicólogo, tengo que creer que todo el mundo puede Hombre, cambiar. claro. Si no, no puedo ejercer esta profesión. ¿De verdad crees que todo el mundo puede cambiar? Sí. ¿Incluso asesinos? Sí. Solamente hay un rango de personas que no pueden cambiar, que son los psicópatas. Vale, pero es que muchos de los asesinos son psicópatas. Claro, pero son 1%. De hecho, los psicópatas son asesinos completamente imputables. O sea, los psicópatas no son psicóticos. De hecho, podemos irnos al caso de Bretón, que era un psicópata de manual, ¿no? Correcto. Y era plenamente consciente del daño que estaba causando. Correcto. Pero bueno, salvo esos casos, que al final es que tienen un problema en el cerebro, que directamente tal, todo el mundo es susceptible de poder cambiar y de poder mejorar. ¿Pero tú crees que es un problema en el cerebro o que es algo sociológico también? No, la psicopatía es un problema en el cerebro. No Pero puedes del desarrollar narcisismo a la psicopatía hay una línea muy fina, ¿eh? Y yo creo que estamos No es tan fomentando... fina, no es tan fina. Pero que hay más psicópata que decirme que no te importan los niños de Tierra Santa porque están muy lejos. Eso puede ser falta de empatía y ya está, y se puede Pero trabajar. es que esa falta de empatía esa psicopatía y esa falta de empatía están estrechamente relacionadas desde mi punto de vista. O sea, yo creo que estamos en una sociedad cada vez más psicópata. Habría que ver. Cada vez más que empatiza cada vez menos con el No resto es de lo seres mismo humanos. empatizar poco que no poder empatizar. Es que la diferencia de verdad. No poder empatizar. Cuando yo te hablo de que no puedes empatizar, Entonces por nada. los psicópatas fingen que empatizan. Claro. Lo fingen. Claro, lo fingen. Adrede. Y además lo suelen fingir muy bien. Claro. Aunque, bueno, quiero decir, es como muy fácil de ver, pero al mismo tiempo no, porque no te lo Vale. esperas. Entonces, un psicópata que comete un asesinato, desde tu punto de vista, ¿debería de estar toda la vida en la cárcel? Eso es muy complicado, porque al final yo tampoco quiero que el Estado. Yo soy antipunitivista. ¿Perdón? Antipunitivista. Punitivista. Hay dos tipos de sistemas penales, ¿no? Punitivista viene de punishment. Sí. Vale. Punishment. Un modelo orientado a la reinserción, que es el que tenemos en Europa. Pero reinserción de psicópatas y nunca van a cambiar. Claro, pero voy a cambiar todo un sistema para que solamente un grupo muy reducido de personas esté siempre en la cárcel. Pero ¿tú crees que los psicópatas son un grupo muy reducido? Porque Sí, la mayoría sí, de sí, asesinos relacionados con la violencia vicaria y la violencia de género son psicópatas. No, que va, para nada. ¿No? Es ¿Lo más, crees? yo diría que la inmensa mayoría de los asesinos que han cometido un delito relacionado con la violencia de género son personas perfectamente normales.
y esto lo he dicho un montón de veces, son personas que cuando tú las tienes en salud mental no tienen absolutamente ningún tipo de trastorno. Pero está muy cerca, o sea, el hacer sufrir a las mujeres sin tener ningún tipo de remordimiento está, desde mi punto de vista, muy cerca de la psicopatía. Cuando te ves la víctima, es decir, cuando hay una serie de constructos sociales y de educación que sostienen esa conducta, no necesariamente tiene que explicarlo un trastorno. De hecho, siempre se vende la idea de que el asesino o el violento o el machista que ha cometido un delito es que está loco. Y dices, claro. No está un caso loco. aislado. Pero No es que está loco. yo voy más allá diciendo... Puede tener problemas de salud mental, claro, puede efectivamente. tener problemas de gestión Sí, emocional, o puede ser un psicópata. Pero es que yo creo que vamos encaminando, o sea, yo no creo que seamos una sociedad que educa en la empatía. Ah, no, claro que no. Es una sociedad, o sea, de hecho la machosfera incita a la psicopatía social, o sea, Claro. yo creo que el encaminarte a objetualizar constantemente a las mujeres y tratarnos como Claro. objetos, eso también conlleva no empatizar con nosotras como sujetos. Exactamente. Mira. O sea, a mí me han llegado a decir que no es lo mismo que una tía se acueste con 50 tíos a que un tío se acueste con 50 tíos. O sea, eso es que no me entiendes como una persona capaz de disfrutar y de tener placer No, igual claro que que no. tú. Claro Eso que es que no. me entiendes como algo diferente a ti, que Exactamente. no tiene nada en común contigo, que no es ni siquiera humana. O sea, Exactamente. es deshumanizante completamente. Exactamente, pero no lo Y desarrollas. la promiscuidad no creo que sea algo a lo que hay que invitar. Ni hay que invitar ni hay que demonizar. Simplemente creo que muchas veces nos aventuramos, sobre todo de más jovencitas, a compartir nuestra energía, que es muy poderosa y desde mi punto de vista sagrada, a veces con cualquiera. Entonces eso sí que es cierto que igual hay que revisarlo. Pero creo que también cada vez se nos invita más a la promiscuidad, el sexo sin amor, etcétera, etcétera. Yo creo, honestamente, que la idea del sexo desvinculado del afecto sigue siendo algo bastante castigable desde el punto de vista de la sociedad. Y de hecho, nuestra sociedad está influida muy profundamente por valores judeocristianos, Sí. en los que el sexo está íntimamente ligado al afecto y todo lo que esté fuera de eso, sobre todo si lo hace la Claro. mujer, está mal visto. Por lo tanto, la promiscuidad está mal en tanto en cuanto lo hagas sin cuidado, Claro. sin protección, con alguien que puede ser peligroso, pero por lo demás, acuéstate con quien quieras las veces que quieras. Claro, en el que ejercicio de tu libertad. Que sí. nadie es peor persona por eso. No, es que este mes te has tirado a 20. Claro. Hombre, si te has tirado a 2000, pues igual puede ser que tengas un problema de adicción al sexo. Pero fuera de parámetros de salud perfectamente normales, acuéstate con quien quieras. Que para eso, es que si no venimos en este mundo a hacer lo que nos dé la gana, sin hacer daño a nadie, ¿para qué narices estamos aquí? ¿Para sostenernos por valores tradicionales que vienen de hace 100 o 200 años? ¿Para qué? Para tener el cuerpo de la mujer controlado, que de eso es de lo que Claro. se trata. De que ante la mujer empoderada, los hombres están tirando hacia atrás, porque no quieren ponerse a esa altura. Porque no, la mujer libre da mucho miedo. El feminismo es uno de los movimientos más revolucionarios que existe, porque Pero lo es que cambia todo. Fíjate si el machismo desde mi punto de vista es peligroso, porque, o sea, el machismo que puede venir de hombres puede venir de mujeres, porque Sí, hombre, por supuestísimo. cuántas mujeres han mirado con mirada de juicio a otras mujeres por sus supuesto. decisiones personales. Yo creo que igualmente el celibato es una forma de control sobre el cuerpo de la mujer, Claro. y el celibato es machista, pero también la promiscuidad también puede ser peligrosa para las mujeres. Claro. Y pues retomo esto de una falsa libertad, o sea, una opresión disfrazada de falsa libertad. Claro, pero porque es Eres negativa. libre para acostarte con quien te dé la gana hasta que te das cuenta Claro. de que incluso científicamente, ya no por irme al tema de las energías y demás y de los chakras y todo lo que yo considero muy importante, sino también una cuestión de ADN, de los fluidos del hombre, que se ha demostrado en estudios recientes que llega incluso hasta el cerebro de la mujer. Ahí me pierdo. Yo juraría que no hay absolutamente ningún problema y que se quedan restos del ADN del hombre en el cuerpo de la mujer. Sí, bueno, pero no creo que eso suponga mayor problema más allá de tener una buena higiene y poco más. La verdad que hasta donde yo sé no hay absolutamente ningún problema con acostarte con quien quieras las veces que quieras, porque además siempre es lo mismo. Si te acuestas 100 veces con una misma persona no pasa nada. Si te acuestas 100 veces con 100 personas distintas, entonces sí que pasa. Y dices, ¿por qué? O sea, quiero decir, al final
Yo Bueno, creo- lo importante es Yo creo que son cuidarse lo importante y es cuidarse. prevenir, Y prevenir enfermedades. todo tipo, claro. Correcto. Y tomar medidas de protección, Claro, por favor. Pero al final es la mujer la que se pone en peligro. Medidas de protección que, por cierto, casualmente sois muchos los que tratáis claro. de evitar poneros esa medida de Es protección. que me ¿eh? aprieta. Y luego vais de pro vida, ¿vale? Y Exacto, demonizáis a quien toma una decisión para interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿eh? Pero ¿cuántos hay que dicen, no, es que si me pongo preservativo, es que no siento nada? Y que te Es que presionan. si me pongo preservativo se me va a bajar. Pues es que igual, cariño, lo que te apetece realmente es que te metan un buen por detrás. O es que además el sexo no es solo la penetración. No, También claro, evidentemente. Hay muchísima presión hacia los hombres en el tema sexual. De Sí, llegar a unos claro. determinados estándares. Evidentemente. De que si se Ahí- cae, eso es un problemón y te tienes que ir a tu casa a llorar. No, se pueden explorar otras vías para complacer a las mujeres. Ahí yo creo que hace muchísimo daño la pornografía. Pero muchísimo. Es que estamos ante la De hecho, cultura de la datos- violinización. Los datos, Ante la cultura de la violinización es muy peligroso. los datos sobre pornografía dan miedo, ¿eh? Sí, Dan sí, miedo. claro. O sea, si digo un par de datos, por ejemplo, creo que era más del 60% de hombres menores de 16 años había consumido ya pornografía. Y un 30% de los hombres en España menores de 16 años ha intentado dejar de consumir y no puede. Claro. Un 30%. Y yo creo que Y hay un montón de adictos a la datos. pornografía. Sí. Estamos Hombre, hablando claro. de que uno de cada cuatro adolescentes, ¿vale? Es adicto. Podría ser adicto de alguna forma Claro. al consumo de pornografía. claro. Y ya sabemos en la Es pornografía que a la mujer cómo se le presenta. claro. Yo tengo amigas que han estado como con chicos bastante más jovencitos, ¿no? Que ellas. Y me comentan que en ciertas experiencias, como los más jovencitos que pueden tener ahora pues 19 o 20 años, son muy dados como a de repente morderte, te besan, o sea, estás en una cita normal y de repente te muerden, pero de una manera como en plan agresiva. ¿Qué edad tiene tu amiga? Y tú te quedas, pues 27, 28. Es que no se metan eso berenjenales. Bueno, claro, pero igual que los hombres lo han hecho toda la vida y nunca se les ha criticado, ¿eh? Pues yo les critico también. Pero ahora si lo hace una mujer va y resulta que, bueno, No, está mal siempre. claro, la cuestión... Relátame con gente de tu edad. Claro, por pero hay favor. muchas veces que son ellos mismos los que te persiguen. En Hombre, plan, no, sí, claro. ni sí, si- sí. Claro, exacto. O sea, ¿sabéis cuántos chicos tengo yo súper jovencitos que me Claro. escriben, que me quieren conocer y yo en plan, a ver, amor, eres monísimo, pero Pero te saco las- 10 años. Las chavalas de 17 y 18 también muchas veces apuntan alto porque lo guay. A eso nos ha pasado a todos y a todas. Lo guay es liarse con alguien mayor, pero no tiene nada de guay. Claro. Sobre todo para la persona mayor. No tiene Claro, nada de claro. guay. Seas mujer, seas Sí, sí, hombre, sea lo que sea. exactamente. No tiene nada de guay. Claro, pero el diagnóstico que yo hago es, los hombres de nuestra generación ya puede ser que sean violentos en el sexo y demás en ciertas ocasiones, pero se está normalizando la violencia en el sexo, o sea, se está asociando ya directamente sexo Con a violencia. Sí. Ya directamente. Y cuanto más violento, más sometas, Claro. más tal. Cada vez está más lejos del amor, cada vez está más lejos de Claro. del afecto, del cariño, de la caricia, que es precisamente lo que más complace. Es muy curioso Una que se- caricia claro. cariñosa, un gesto cariñoso. Es muy curioso que se sexualiza cada vez más lo violento y cada vez menos lo afectuoso. Que, por cierto, hay ciertas prácticas como el BDSM, etcétera, que no tienen nada de malo. Pero sí que es verdad que deberíamos plantearnos cuál es la naturaleza del deseo que estamos construyendo como sociedad. Claro, exacto. Y cómo construimos el deseo, qué cuerpos nos gustan, cómo nos comportamos hacia esos cuerpos, cómo nos relacionamos como personas, porque yo creo que ahí sí que el futuro lo veo un poquito más negro. Sobre todo de cara a las nuevas generaciones y sobre todo por la ausencia, en muchos casos, de educación sexual. Claro. A la que casualmente la extrema derecha y estos discursos ultraconservadores se oponen bastante. Claro. Tú que trabajas con adolescentes, ¿cómo ves que la machosfera está afectando en sus comportamientos? Pues mira, tengo un enfoque tanto positivo como pesimista en el sentido de hay una realidad y es que los jóvenes cada vez están expuestos más pronto a redes sociales y a internet sin una supervisión paterna adecuada. De hecho, yo diría que es bastante complicado hacer una supervisión ahí. Paterna y materna. Sí, claro, cuando hablo paterna digo familiar, Sí. voy a decir familiar.
¿vale? En Una el pueblo de supervisión. Paterna, Visca Paterna. Exactamente. No, pero porque, ¿sabes qué pasa con el tema de la paternidad? Mm. Que a mí me parece alucinante que hablemos de paternidad cuando desconozco los datos, pero me atrevo a decir que hay muchísimas más madres solteras que padres solteros. Sí, claro. O sea, Claro, es algo sí, mucho sí. más habitual. Es más habitual, sin Y, duda. y es muy habitual también que la madre sea la que encabeza el cuidado de los hijos. Eso es cierto, sí, eso lo dicen los datos y no hay absolutamente O sea, nada que decir Hace al 50 respecto. años y hoy en día no hemos avanzado en ese sentido. No Hemos- creo que haya Hemos avanzado, pero poco. no creo que haya una correlación entre el esfuerzo que hace un padre y el esfuerzo que hace una madre. O sea, no lo veo. Es verdad que cada vez se va. No lo veo. Es verdad que con el tiempo se va igualando más, pero es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, lo que estaba comentando con el tema de los chavales es que la supervisión familiar que hay sobre los contenidos que consumen es cada vez menor y encima ese consumo es cada vez más, más hardcore. Por ejemplo, el acceso a la pornografía es cada vez más temprano, el acceso a contenidos violentos es cada vez más temprano y por supuesto hay ciertas cosas que buscan los chavales, como pues tema de gimnasio, tema de inversiones, tema de criptomonedas, tema de tal, que les llevan poco a poco, por culpa del algoritmo famoso, te van llevando a contenidos cada vez más radicalizados, cada vez más politizados y cada vez más machistas. Entonces, eso es una realidad y cada vez están más expuestos a eso y cada vez hay más jóvenes que adoptan un discurso radicalizado en cuanto a tema de feminismo, tema de machismo, etc. Qué preocupante. Es bastante preocupante. Pero por otro lado, es verdad que la manera que tienen los chavales de relacionarse tampoco ha variado tanto desde cuando yo era adolescente. De hecho, cada vez se ven más chavales que se relacionan de manera sana, es decir, tenemos esas dos vertientes. Que hay chavales que están empezando a ver las cosas de otra manera y que adoptan voluntariamente una manera distinta de relacionarse, que se juntan con otro tipo de personas, que tienen amigas, etcétera. Pero es verdad que de manera generalizada yo sí que veo que la manera que tienen los chavales de relacionarse es bastante insana. En el sentido de lo que te comentaba antes. Se relacionan mucho desde la broma, desde la violencia, desde el desafío, desde la competencia, desafiando la masculinidad, atacando la homosexualidad. Por ejemplo, es verdad que yo creo que estamos ante una generación que es menos racista que la anterior, pero sí que creo que es más machista. ¿Menos racista? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora es muy común, no digo que no sea racista, digo que lo es menos. Ahora es muy común que en casi todos los grupos de amigos haya una persona negra, una persona asiática. Claro, pero yo creo Eso que esto es- no quita el racismo. Yo creo que que mi amigo Ahmed es maravilloso, pero yo no quiero que haya marroquíes en España. Esto es un poco lo que Es viene cierto, a... pero si te porque fijas- él es diferente, porque Ahmed se comporta bien. Es cierto. Pero no es un carterista. Pero- Pero no es un... Y obviamente no hay que defender a los carteristas. Obviamente hay que poner cierto. sobre la mesa la criminalidad. Que la criminalidad no está, por cierto, relacionada con ninguna nacionalidad. Hay Exactamente. criminales de todas las nacionalidades. Hay violinizadores de todas las nacionalidades. Hay personas que acaban con la vida de otras personas de todas las nacionalidades. Sí, españoles también. Es Y cierto. muchos. Es O es cierto. que Bretón es moro. Ahora de repente. Es cierto, pero es verdad que el discurso xenófobo y anti-inmigración está calando más en la generación millennial y lo que más está, el discurso que más está calando entre la gente joven es el discurso antifeminista y el homófobo. Total. Ese El es discurso el que antifeminista a mí me preocupa muchísimo porque Ese es además el que más. nadie, o sea, yo cogería el segundo sexo de Simone de Beauvoir y si fuera agresiva iría dando besitos Aún así- con el libro del segundo sexo, porque un poquito de conocimiento, chiquis, hay que aprender acerca del feminismo antes de criticarlo. No puedes criticar algo sin ni siquiera conocerlo. Aún así, los O datos sea, no son tan malos, quiero decir. En 2019, la cantidad de chavales jóvenes, creo que era entre 13 y 18 años, que negaban la violencia de género, era el 13%, que la negaban, que decía que no existía. sí. 6 años después, es el 21 o el 22%, que dices, joder, casi se ha duplicado. Dices, ya, pero siguen habiendo 8 de cada 10 jóvenes que sí que creen que la violencia machista existe. Claro. Entonces, 8 joder, de cada 10 creen que existe. la violencia machista. Pero también este estudio se ha realizado en un entorno determinado. O sea, los datos al final son cocina pura y dura. Sí, son Tú que- cocina pura y dura, pero en general casi todos los datos, casi todos los sondeos que hay
indican un aumento de ese discurso machista en los jóvenes, pero en la totalidad no es mayoritario ni de lejos. Vale, o sea, que tú defiendes como una postura más esperanzadora. Por supuesto. Sin embargo, yo quiero apuntar, ¿vale? Para ir ya terminando, que en Valencia ha habido un caso de un señor blanco español, ¿vale? No es un violinizador de ninguna otra nacionalidad que trae el machismo importado de otro país, ¿vale? Es una persona española y blanca, ¿vale? Que ha sido arrestado por ser el violinizador de Los Portales, ¿vale? Un señor español. Y se ha relacionado este caso también directamente con el tema de la machosfera. No con ningún programa en concreto, pero me puedo imaginar más o menos qué programas vería este señor y qué clase de discursos defendería este señor, ¿vale? Este señor era de izquierdas, era republicano. Y tras la pandemia, ¿vale? Se radicalizó y se convirtió en una persona de derechas, extremadamente antifeminista, misógino, que empezó a atacar sexualmente a mujeres en Valencia. Gracias a Dios no me lo he encontrado. Gracias a Dios, ni yo ni mis amigas. Pero pensar que cualquiera de nosotras podría estar expuesta a personas como esta, creo que basta ya. Que si de verdad estáis comprometidos y de verdad queréis que los violinizadores estén toda la vida en la cárcel y creéis en las cadenas perpetuas y demás, poneros desde ya a denunciar esta situación y a actuar para la protección de todas las mujeres en España, porque lo que no puede ser es que vayáis de hombres protectores y que estéis siendo la amenaza principal hacia nosotras y nuestra integridad física. O sea, basta ya. El caso de este chico fue bastante paradigmático, porque claro, lo primero que trascendió de él fue su contenido de izquierdas. ¿Y qué pasa? Pues que desde la extrema derecha, sobre todo, desde perfiles de extrema derecha, se empezó a utilizar como arma arrojadiza hacia la izquierda. ¿Vale? Que la izquierda en general no tendemos a buscar culpables directos, porque nosotros lo que vemos es un problema social estructural. Un problema social y estructural, y ya está. Este chico es un hombre y cuadra con todas las variables que le han podido llevar a esto, y luego aparte no deja de ser un caso que también tendrá sus particularidades, pero al final es... Pero la derecha lo que hace es coger el caso, claro, y aislarlo. Otro errejón. Y decir, este caso es así porque esta persona tiene un trastorno mental. O este caso es así porque a este se le ha ido la olla. Pero no somos todos los hombres así. Y además en este caso... caso... fomentando un discurso que provoca que cada vez hayan más hombres así. Exacto. Perdonad que os diga. Y en este caso además se utiliza como arma arrojadiza porque tiene la premisa esta de que la gente de izquierdas o la gente feminista es hipócrita y al final pues puede ser perfectamente un agresor. Y nosotras somos malas, o sea, se ha vuelto un poco a que nosotras somos malas, que nosotras somos mentirosas, que a nosotras nos gusta que nos fuercen, que nos peguen. Exacto. O sea, este chico decía cosas como que todas queremos esto. Que nosotras, pero porque al final el porno lo que os está diciendo es que nosotras disfrutamos de que nos sometan. Incluso muchas mujeres, he oído testimonios de propias mujeres diciendo, a mí me gusta que me peguen, a mí me gusta que me agredan, a mí me gusta que me hagan esto. ¿De verdad somos conscientes del daño que estamos haciendo a los más jóvenes? ¿De verdad somos conscientes de lo que estamos haciendo como sociedad? Exactamente. Y para concluir me gustaría preguntarte, ahora, ante tanto hombretón, ¿tú con qué te identificas más? ¿Con la idea de hombre o con la idea de ser humano? Con la idea de ser humano, evidentemente. Yo... a ver, a mí me encantaría que los géneros no existieran o que evolucionáramos hacia un modelo de sociedad donde tú pudieras libremente elegir qué camino tomar sin que la sociedad ni te condujera ni por un lado ni por otro, ni te castigara por un lado ni por otro. Quiero decir, ya que ellos se arrogan constantemente la palabra libertad yo lo siento mucho, pero es más del dominio de quien cree en el progreso social. Al final ellos optan por un único modelo de familia, una única manera de relacionarse, una única manera de ser hombre y de ser mujer, y a mí eso me parece de todo menos libertad. Y eso es contra lo que yo lucho y contra lo que yo creo herramientas para erradicar. Pero ¿qué es lo que te dicen? No es que la tendencia natural y biológica es hacia este modelo de familia o hacia este modelo de sociedad. Al final lo que pretenden con que nos quedemos en casa, las mujeres, no nos quejemos, demos paz, ¿no? Es que tú tienes que aprender, a mí me han dicho, ¿no? Tú tienes que aprender a dar paz a tu futuro novio o tu futuro marido, porque si no ningún hombre te va a aguantar, porque claro, tú eres tan guerrera y tan luchadora y tan...
Y si a mí me gustan las mujeres luchadoras, ¿qué pasa? Efectivamente, además de que por Además de supuesto eso. que hay muchos hombres que os gustan las mujeres luchadoras, no lo dudo. De hecho, yo tengo infinidad de pretendientes, obviamente. Es broma. La cuestión es que al final lo que quieren, o sea, no sé si es su intención en concreto o no lo es, pero lo que consiguen desde luego es desprotegernos. Porque ¿qué sucede cuando una mujer no se queja? ¿Qué pasa? Que puedes pegarle y no se va a quejar, ¿no? Claro. Puedes, o ya no pegarle, puedes insultarle, faltarle el respeto, serle infiel, que claro, ella no se va a quejar, porque ella te da paz. Entonces, como ella está preparada y programada para darte paz... Claro. Pero es que además es mentira. Es que esa idea que se ha vendido de la familia tradicional, donde la mujer es feliz haciendo ciertas labores y el hombre feliz haciendo otras, es que es tan falso. Es que aparte no se ha cumplido nunca, quiero decir. Aparte de que el hombre siempre ha tenido amantes, que de esto se dice poco, ¿dónde está la familia tradicional ahí? Si siempre, Claro. siempre se ha aceptado que el hombre tuviese amantes, por ejemplo. ¿Dónde está la familia tradicional en el hecho de que se ha demostrado por un montón de estudios, que la mujer ha sido radicalmente infeliz en ese rol eterno de ama de casa? Claro. ¿Dónde estaba la familia tradicional en la antigua Grecia? Claro. O en la Edad Media. Quiero decir, es que ¿dónde ha estado? Y luego, no, es que la biología... Vale, la biología, ¿qué tipo de mujer te gusta? ¿Te gustan las mujeres gruesas? ¿Con las caderas anchas? Ah, pues es la que más te debería de gustar, porque según la biología es la que mejor va a parir. ¿Por qué te gustan así? Ah, porque el canon estético que tú has aprendido es ese, tú has construido el deseo alrededor de otra cosa. ¿Dónde está la biología? ¿Dónde está la biología en el hecho en la monogamia? Pero que además que hay muchísimas especies, casi todas las especies del planeta hay homosexualidad presente. Claro, en animales también, entonces también es biológico. En algunas y queréis especies rechazar la homosexualidad diciendo que es antinatural cuando en otras especies se da la homosexualidad demostrando que es algo completamente natural y biológico. no solo eso, sino que tiene una función en la selección natural. Claro, efectivamente. ¿Vale? De hecho, hay un biólogo que fue hace poquito al podcast de Jordi Wild Sí. que explicó en un montón de especies, incluyendo la del ser humano, qué Sí. función tenía la homosexualidad. Reguladora de De cuidados, Efectivamente. bueno, en cada especie era una cuestión distinta, pero habían especies donde hasta el 20% eran personas homosexuales. Pero es que da Claro. igual, es que tú te vas hacia atrás y los modelos de familia han cambiado un montón. O por ejemplo, con el tema de la biología, ¿dónde está la biología en el hecho de que seamos monógamos? Claro. Nuestra especie no es monógama. De hecho, la monogamia no hace más que fracasar una y otra vez en nuestra especie. ¿Dónde está la biología ahí? Claro. Es que está la biología para lo que les interesa. Y es que encima se lo inventan. Adri, es un placer hablar contigo y estaría durante horas debatiendo Ya. contigo, pero tenemos que ir cerrando, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Una pequeña dinámica para Venga. terminar, que consiste en que me respondas rápidamente. Trata de que, que responda un poco tu subconsciente. Lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Lo que más Vale. te apetezca, Venga. ¿vale? Hay preguntas que son un poco pues más superficiales, por así decirlo. Venga, ¿Pizza o hamburguesa? pizza, ¿Gimnasio o sofá? gimnasio, ¿Televisión o cine? cine, ¿Poliamor o monogamia? poliamor. ¿Poliamor? Sí. ¡Ay, qué guay! Me encanta. ¿Relación abierta o cerrada? Bueno, Abierta. más de lo mismo. ¿Bisexual o heterosexual? Heterosexual. ¿Patri o patriarcado? Patri. ¡Ay, mi niño! ¡Qué mono! Joder, la pregunta era fácil. Muchas gracias. De nada. ¡Qué guay!